Es la marca de moda y lujo más valiosa y exclusiva de todo el mundo. Su director ejecutivo, Bernard Arnault, es el segundo hombre más rico de todo el planeta, con un patrimonio neto de 180.000 millones de dólares. Es alucinante lo que han conseguido, pero nadie se imaginaría que este imperio fue creado por un solo hombre, el cual durante toda su adolescencia fue un nómada sin techo, sin educación, que dormía en los bosques y graneros del campo. Louis Vuitton es una historia real de cómo pasar de la pobreza extrema a la cúspide del éxito. Veremos cómo su empresa estuvo a punto de ser adquirida por otra empresa de manera casi ilegal. Atravesó innumerables demandas y una serie de problemas enormes que ocurrieron a lo largo de su creación. Esta es la fascinante historia de Louis Vuitton y cómo una pequeña empresa familiar llegó al punto de convertirse en una de las marcas más poderosas del mundo. Louis Vuitton nació en 1821 y creció trabajando en la granja de su familia en Francia. Era un pequeño pueblo llamado Annecy, en medio de la nada. El hogar no contaba con electricidad o servicios de agua. Su padre Xavier era un granjero y agricultor. Su madre Corina tejía sombreros caseros para ganar algo de dinero extra. No existen datos de que Louis recibiera algún tipo de educación formal. La escuela más cercana estaba en un pueblo a 6 kilómetros de distancia. Trabajaba a tiempo completo en la granja familiar, sin aprender a leer o escribir. Louis habría estado trabajando en los campos todos los días durante muy temprano hasta muy tarde, aportando lo que podía para comer y sobrevivir en su casa. No hace falta mencionar que la familia Vuitton estaba luchando económicamente todos los días y que el joven Louis nació condenado a no tener ningún futuro brillante. Por si fuera poco, todo fue de mal en peor. La madre de Louis muere cuando tenía solo 10 años. Su padre rápidamente se volvió a casar, pero la nueva madrastra fue un cambio negativo para él, controladora y manipuladora. Generaba conflictos y peleas todo el tiempo, haciendo vivir situaciones mucho más difíciles de lo que ya se encontraban. Llegando al punto que a los 13 años de edad, Louis decide escapar de su casa, con planes de irse a París. Lo hace en medio de la noche sin siquiera despedirse. París estaba a más de 300 kilómetros de distancia y Louis no tenía dinero ni comida, por lo que se vio obligado a emprender su travesía a pie. Por las noches dormía en el bosque, con el estómago vacío y una pequeña manta para poder mantenerse caliente. Cada vez que se encontraba con una nueva aldea, hacía todo tipo de trabajo a cambio de comida o algunas monedas. Pero no era suficiente para alquilar un cuarto, así que seguía durmiendo a la intemperie día tras día. Al realizar todo tipo de trabajos manuales, Louis poco a poco fue desarrollando habilidades extraordinarias para trabajar con metales, piedras y maderas, que más adelante serían esenciales para transformar su vida. Su travesía para llegar a París iba muy, pero que muy lenta. Verás, le tomó alrededor de 3 años poder llegar a la capital. 3 años de noches muy largas y difíciles, pero que a su vez sumaban experiencia y conocimiento sobre los trabajos manuales que realizaba. Tras su llegada a París, Louis buscó trabajo lo antes posible, tocando cada puerta de cada taller, donde logró conseguir trabajo como aprendiz de maletas para viajes. El taller confeccionaba equipaje a la medida para sus clientes, además de empaquetarlas y desempaquetarlas cada vez que un cliente se disponía a salir de viaje. Un trabajo muy artesanal y personalizado. El estar ahí le permitió conocer a muchas personas de clase alta que buscaban equipajes a la medida para sus viajes. Louis trabajó durante varios años en el taller, aprendiendo el oficio al máximo y conociendo los detalles y trucos para cada vez más mejorar sus piezas. De hecho, en 1851 la emperatriz de Francia acabó siendo una de sus clientes debido a la calidad y detalle de su trabajo. Quedó tan impresionada que le ofreció diseñar y construir para ella todos sus equipajes. Se podría decir que este sería el mayor honor que podría alcanzar alguien en su carrera. Louis había pasado de ser un adolescente sin hogar y sin nada a desempeñar un prestigioso trabajo entre la realeza. Eso era un gran logro para su vida, pero Louis Vuitton tenía una visión aún mayor para su futuro. Tras casarse a los 33 años, utilizó sus ahorros para montar su propio negocio
y abrió su primer taller de fabricación de equipajes en París para empezar a vender sus propios productos. Louis se había dado cuenta de un gran defecto en el equipaje de la época. La mayoría eran hechas de cuero y tenían la parte superior redonda en forma de cúpula, para que cuando lloviera rodara por la parte superior hasta el suelo. El mayor problema era que resultaba imposible apilarlas, sumadas que para transportarlas tenían que llevarse una en una. Era un proceso tedioso y lento. Louis empezó a experimentar con distintos materiales y descubrió que la lona era más ligera, duradera y resistente al agua, por lo que sus baúles podían tener la parte superior plana. Así todo era más eficiente, ya que ahora era posible apilarlos y empaquetar varios baúles a la misma vez. Eran más compactos y más prácticos. El nuevo diseño de maletas de Louis supuso el nacimiento del equipaje moderno. A estas alturas ya se había labrado una reputación profesional, teniendo en su cartera de contactos a la clase alta de la fecha. Con el lanzamiento de su nueva línea de maletas fue inminente su éxito abrumador. Incluso creó un catálogo Louis Vuitton para que los clientes pudieran ver los productos que tenían disponibles y encargarlos antes de enviarlos a sus casas. A los 2 años de crear sus nuevas maletas, que ya eran consideradas accesorios elegantes e imprescindibles entre los ricos, se convirtió en un símbolo de estatus. La marca se había hecho tan popular que recibía pedidos a nivel mundial. Incluso empezó a recibir pedidos de miembros de la realeza, de países tan lejanos como Egipto. En 1859, Louis obtuvo suficientes beneficios como para contratar a un equipo de 20 artesanos que lo ayudarían a cumplir sus pedidos. Abrió un nuevo taller en las afueras de París. Para aquel entonces, cada vez más gente empezaba a viajar en tren y en barco, por lo que el número de sus clientes potenciales aumentó exponencialmente. Viajar ya no era un pasatiempo exclusivamente de la realeza y los ricos. Personas de clase media necesitaban también equipajes de alta calidad. Parecía que Louis lo había conseguido todo y que seguiría triunfando el resto de su vida. Desgraciadamente no fue así. Francia se dirigía a la guerra y la tragedia estaba a punto de golpear una vez más a Louis Vuitton. En 1870, cuando Louis tenía 49 años de edad, estalló la guerra franco-prusiana. Louis tuvo que huir de su casa para vivir hacinado en un refugio con miles de personas. Los suministros de alimentos eran extremadamente escasos y temían todos por sus vidas. Pasado este conflicto, Louis vuelve a su taller en 1871. Todo estaba destruido, las ventanas destrozadas, el equipo robado, su taller se encontraba en ruinas. Todo por lo que había trabajado tan duro ya no estaba. En lugar de rendirse, decidió utilizar sus pocos ahorros que había guardado celosamente durante este periodo para reconstruir el negocio y juró que sería incluso mejor que antes. Con tanta gente desplazada por la guerra, había muchas más tiendas vacías, disponibles y a muy buen precio para alquilar en toda la ciudad. Así que Louis Vuitton aprovechó esta circunstancia para abrir su nueva tienda en un lugar mucho más cómodo y aristocrático de París. Era perfecto porque estaba justo al lado de la estación de tren y del Gran Hotel. Así que los viajeros que necesitaban equipaje nuevo no tenían que ir muy lejos para encontrar la tienda Louis Vuitton. En 1872 sacó al mercado un nuevo diseño de maletas de lona beige con rayas. Se hizo increíblemente popular y a la gente le encantaba lucir su estilo fresco y moderno a la vez. Otras marcas intentaron copiar su estilo, pero sus bolsos eran de calidad tan ridículamente buena que los clientes seguían prefiriendo una auténtica pieza de Louis Vuitton. Durante los 20 años siguientes, Louis siguió trabajando en su nueva tienda de París hasta su muerte, a los 70 años de edad. Pero su legado pudo perdurar gracias a su hijo George, que se hizo cargo del negocio familiar. George expandió la marca por todo el mundo, logrando aperturar una popular tienda en Londres. En ese momento el equipaje Louis Vuitton era deseado por muchos. Otros fabricantes de caja empezaron a hacer falsificaciones. Así que en 1896, George Vuitton creó el ahora icónico monograma LV para que fuera más difícil de copiar. LV eran las iniciales de su padre, en honor al nombre que fundó la marca.
Pero también se le ocurrió la idea de añadir un nuevo y revolucionario candado a los baúles, que hiciera imposible que los ladrones pudieran forzarlos. En 1900 la empresa contaba ya con 100 empleados y seguía creciendo año tras año. Todos los empleados recibían formaciones durante mucho tiempo para convertirse en verdaderos expertos, fabricantes de baúles. Incluso al día de hoy, los empleados de Louis Vuitton reciben formación durante 18 meses o 2 años, antes de siquiera confiar uno de los productos de su propia cuenta. La empresa también empezó a expandirse hacia una nueva línea de productos, todo gracias a otro ícono de la moda, Coco Chanel. En 1925 encargó un pequeño bolso en forma de cúpula. Al principio se trataba de un diseño que ella misma había ideado y que era solo para ella. Sin embargo, pasó a producirse en serie y recibió el nombre de Alma. El éxito fue masivo, por lo que Louis Vuitton decidió fabricar más bolsos pequeños de piel, como el Keeper, Speedy, entre otros. Ante Louis Vuitton, los bolsos se consideraban poco elegantes y voluminosos, pero la empresa contribuyó en gran medida a que se consideraran mucho más modernos y útiles. Georges Vuitton murió en 1936 y la empresa pasó a manos de su hijo, Gaston Louis. Sin embargo, Gastón se hizo cargo de la empresa en un momento muy difícil, ya que en pocos años Francia se dirigía de nuevo a la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los contratos se cancelaron. Gastón se vio obligado a cerrar la fábrica de Louis Vuitton. París volvía a estar en un conflicto bélico. La única forma que Gaston Vuitton tenía para salvar su negocio era colaborar con la Alemania nazi. Varios investigadores buscaron por mucho tiempo documentos que probaran que efectivamente la empresa guardó relación con los nazis. Los representantes de la empresa Louis Vuitton trataron de evitar esto, alegando que todos los documentos de 1930 a 1945 habían sido destruidos en un incendio. Luego de indagar mucho a través de varios historiadores, se descubrió que Louis Vuitton pudo abrir una glamurosa tienda en la planta baja del Hotel Park durante todo el régimen alemán. La única explicación posible era que para ese momento oscuro de la historia, la marca colaboró con los nazis. Otras marcas se vieron obligadas a cerrar porque se negaron a cooperar con los alemanes. Evidentemente, la empresa se avergüenza de esta parte de su historia. En datos extraoficiales se alega que Gastón hizo lo que tenía que hacer para que la empresa sobreviviera. Otros diseñadores de moda como Coco Chanel también colaboraron con los nazis para asegurarse de que su negocio en París no fuera destruido. Si no fuera por su decisión de trabajar con el enemigo, sus marcas probablemente ya no existirían a día de hoy. Gaston Vuitton falleció en 1970. Su yerno, Henry Racamire, asumió la dirección de la marca. Hablamos de la cuarta generación a cargo de la compañía. La diferencia de Henry con sus antepasados es que tenía mucha experiencia en los negocios, gracias a varias empresas que había dirigido en el pasado. Así que cuando se hizo cargo de Louis Vuitton, fue capaz de elevar la marca a un nivel completamente nuevo. Henry empezó a introducir cambios importantes para que pasara de ser una empresa familiar del campo a la enorme corporación que conocemos a día de hoy. Uno de sus cambios más importantes es que cambió el modelo de negocios, de mayoristas a minoristas. En 1978 ya había expandido Louis Vuitton a muchos otros países, incluido Japón. Las ventas pasaron de $20 millones a $260 millones. En 1984, Henry decidió sacar la empresa a la Bolsa de Valores de Nueva York. Louis Vuitton vendió el millón de acciones valoradas en 63,63 centavos de dólares cada una. Henry aprovechó este impulso con la afluencia de efectivo que empezó a entrar y comenzó a expandirse, abriendo tiendas de manera masiva por todo el planeta. En 1987, Louis Vuitton alcanzó la cifra de los $1.000 millones en ventas. Era mucho más de lo que el joven Louis podría haber soñado cuando abrió su primera tienda en París. Henry también decidió que la empresa debía combinarse con Moet Hennessy, una compañía de bebidas de lujo que producía champán y coñac. Juntos formaron un nuevo conglomerado de lujo llamado LVMH. En teoría, al unirse, les permitiría combinar recursos y expandirse aún más rápido.
Por desgracia, tras la fusión, Henry no acabó llevándose bien con el presidente de Moet Hennessy. Así que Henry pidió un promotor inmobiliario de éxito que conocía, llamado Bernard Arnault, que lo ayudara a gestionar esta situación. Por desgracia, al invitarlo como inversor, le saldría el tiro por la culata. Bernard compró en secreto el 43% de las acciones de Louis Vuitton y obtuvo el apoyo de las familias MOA y Hennessy para conseguir más poder en LVMH. Henry se sintió traicionado por el hombre que había traído para ayudarle y llevó a Bernard a los tribunales, exigiendo que dejara de tener la mayoría de las acciones de Louis Vuitton. Pero los tribunales acabaron dándole la razón a Bernard. Henry estaba tan enfadado por haber sido apuñalado por la espalda por su amigo que decidió dejar de trabajar para Louis Vuitton por completo. Por primera vez en casi 100 años, nadie de la familia Vuitton estaba involucrado en la marca. Después de todo este drama y la adquisición casi legal por parte de Bernard, las ventas de Louis Vuitton empezaron a desplomarse. Los periodistas dejaron de cubrir la marca, las ventas disminuyeron, la marca ya no se sentía igual. Durante un tiempo parecía que la empresa podía haber llegado a su fin. Sin embargo, Bernard supo darle la vuelta a la fortuna de la empresa. Louis Vuitton pudo resurgir cuando empezó a colaborar con varios diseñadores de moda durante la conexión de su centenario. Grandes nombres como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi crearon su propia versión del icónico monograma de LV. Crearon productos que los clientes nunca habían visto antes y la gente volvió a mirar con ojos de deseo a todos los productos de la empresa Louis Vuitton. Al final, la inversión de Bernard en Louis Vuitton dio sus frutos. Ahora es el CEO de LVMH y Forbes lo nombró oficialmente el hombre más rico del mundo en el 2021, con un patrimonio neto de más de 180.000 millones de dólares. Por supuesto, como los precios de las acciones se mueven, estos rankings de las listas de ricos cambian, pero casi siempre está entre los 5 personas más ricas de todo el planeta. Sin embargo, de las personas más ricas como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y Warren Buffett, Bernard Arnault es definitivamente el menos conocido, ya que prefiere mantenerse alejado de los focos. Lo que sí sabemos es que tiene una reputación tan despiadada en los negocios que se le conoce como el lobo. Hoy en día el conglomerado de LVMH posee más de 70 marcas diferentes, a través de todas las adquisiciones y fusiones que Bernard ha llevado a cabo. Esta empresa posee muchas de las marcas más lujosas del mundo y sin embargo todo empezó con un adolescente sin dinero y sin hogar. En la actualidad, Louis Vuitton sigue expandiendo su marca con nuevos estilos coloridos que resaltan entre un público mucho más joven. Para 1990 hasta 1997, Marc Jacobs se convirtió en el director creativo. Creó la primera línea de ropa y accesorios de la marca, relojes, joyería y gafas de sol. Con el tiempo, abandonaría Louis Vuitton y crearía su propia línea de ropa y accesorios. Louis Vuitton cuida celosamente su marca. Para ello dispone de todo un equipo de abogados en busca de infracciones de derechos de autor. Y no dudan en demandar a alguien si creen que están copiando su marca. Incluso han demandado a Google por los resultados de búsqueda y los anuncios que conducían a la gente a comprar o adquirir bolsos falsos. Sin embargo, Google ganó el caso alegando que no puede controlar lo que sus usuarios ponen y buscan en Internet. Louis Vuitton también ha colaborado con marcas como Supreme, lo que ha ampliado sus potenciales clientes como nunca antes. Aunque parezca mentira, Louis Vuitton también demandó a Supreme por copiar su logotipo, hasta que se dieron cuenta de lo rentable que sería una colaboración. Los artículos de Louis Vuitton Supreme se revenden por una pequeña fortuna. Por ejemplo, el baúl de cuero está a la venta por $125.000. Inclusive una sudadera con capucha Louis Vuitton Supreme supera los $5.000. El problema de las falsificaciones que enfrenta la marca y que tuvo desde sus primeros días del negocio sigue siendo un problema para la marca a día de hoy. Se calcula que cada año pierden cientos de millones de dólares por las versiones falsificadas de sus productos. A pesar de todo ello, la marca lleva 168 años en el mercado y no parece que la detenga nada ni nadie. Louis Vuitton sigue siendo una marca que mucha gente aspira a llegar y se ha establecido entre los ricos y famosos. Actualmente es la marca de moda número 1 en el mundo, valorada en $39.000 millones.
Con más de 400 locales en todo el planeta, se puede encontrar una tienda Louis Vuitton en casi todas las grandes ciudades del mundo. Pero, ¿qué piensas tú de Louis Vuitton? ¿Crees que está sobrevalorado por todo el bombo que se le ha dado? ¿O crees que la calidad de sus productos justifica su enorme precio? Valoramos tus comentarios y esperamos que te suscribas para conocer una nueva historia en nuestro canal. Nos vemos en un próximo capítulo.